Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa Café Psicoanalítico. Aquí nos acompañan las Betsabe, chicas. hola. Esa Betsabe, la licenciada psicóloga Betsabe, Claro. eso. Y el licenciado abogado criminólogo. Tanto. Bueno, esto es mi pasión, ¿verdad? Octavio Rodríguez Solís. ¿Querías venir, eh? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ay, Y pues gracias a todos los que nos sintonizan hoy aquí en el Café Psicoanalítico. Les damos la bienvenida al doctor Gerardo, el de la voz. E iniciamos este tema muy interesante de unas personitas bien finas y refinadas. Ted Bundy y Jack Unterweger. Ok, Octavio, échalo, Octavio. Bueno, pues hoy titulamos el programa Psicoanálisis de Criminales, Ted Bundy y Jack Unterweger, la patología de la prostitución. Y bueno, la pregunta, ¿por qué conectar este término, la prostitución, que ya de por sí es controversial, con estas dos personas, Ted Bundy y Jack Unterweger, pues dos asesinos, como dice, dos personajes dentro de este ámbito criminal? Ted Bundy, pues un asesino que azotó a Estados Unidos por bastante tiempo, y que inclusive hasta esta década pasada todavía le empezaron a acreditar algunos asesinatos que no estaban resueltos. Él lo hizo interestatalmente, esto es a lo largo de varios estados, y de aquí, bueno, los que conocen la legislación estadounidense, pues es lo que lo hace también de alguna manera escapar de la ley, ya que pues cada estado tiene su autonomía y entonces les hacía difícil la investigación. En ese tiempo no tenían tanta conexión entre ellos. Y por otro lado, Jack Unterweger, este es un austriaco. Sus primeros asesinatos comienzan en Viena y este es el primer asesino, al menos en la historia, que es internacional. Lo hace a lo largo de varios países, principalmente en Europa, y después se traslada a América, ¿verdad? Entonces es bastante interesante porque ellos, aquí conectamos con la patología en la prostitución, ya que la prostitución de por sí es algo que creemos se provoca por algún desorden, ¿no? O claro. al menos aquí vamos a resolver esa controversia. Y estos tipos lo llevan a su máxima expresión, a la prostitución, pero a la vez también a asesinarlos. Entonces ya dos cosas bastante pesadas, ¿verdad? Porque fíjate que, bueno, ya cuando estamos hablando de delitos sexuales, ya se quiere decir que ya es como una estructura perversa, como que tiende allá, porque no se puede decir que sea algo, bueno, psicótico no, porque los psicóticos no están atravesados por la sexualidad, entonces para ellos lo sexual como si no existiera. Y con los neuróticos pues pudiera ser así como que también se aproximaría, pero bueno, por las fotos, por todo su procedimiento sí es totalmente perverso, ¿no? Y ahora, bueno, aquí sumamos que... Mira, con una florecita aquí. Teníamos discusión. Bueno, el rasgo característico de este Unterweger al final es ese traje. Los ¿sí? que pueden checar algunas fotos de él, es un traje blanco. Y su camisa de punto siempre, pero el traje blanco siempre lo acompaña con una flor. Con su flor. Y Ted Bundy dice que hace un descubrimiento él mismo en sus memorias o en sus confesiones con los agentes. Dice que vestir bien lo hacía parecer bien y de esta manera ser como el menos sospechoso de todos. Entonces él por eso ya después adopta algo más formal en su vestimenta. Pero fíjate que no nomás es, bueno, es eso aparte, pero digamos, todos unos dandis. Ellos, pero la fascia que tiene de coqueto, ¿no? Así como de simpático, pues no se les quita, pues a fin de cuentas perverso que seduce, es un seductor a fin de cuentas, ¿no? Sí, pero... de hecho se les enmarca un poquito como sociópatas. De hecho se modifica porque vemos que al inicio Unterweger es muy violento en sus asesinatos, pero cuando lo entra a la cárcel, pues era un analfabeta para empezar. Entonces, él en la cárcel, digamos, entre comillas, que se regenera, estudia, se vuelve, edita el periódico de la prisión, Fíjate. Se vuelve escritor, después sale y es locutor, o sea, se convierte en alguien Fíjate. bastante importante en los medios de comunicación. Pero vemos cómo de alguna manera él desde la prisión empieza a manejar la sociopatía, porque él sabía que era su herramienta para salir, y lo consigue, lo liberan. Claro, porque ¿quién fue su abogado propio, Ted Bundy? Ted ¿Fue el Bundy abogado? se representa a sí mismo, ¿no? Bueno, yo creo que sería prudente que empecemos a exponer este programa a través de primero presentar una historia y después otra, para después llegar a las semejanzas, ¿verdad? Que a lo mejor dirán, o habrá algunos que se pregunten entre la audiencia,
¿por qué hacer un programa con estas dos personalidades juntas? Igual cada uno tendría para su programa, inclusive el término de la prostitución tendría también para su programa, pero estos personajes se conectan en que tienen un historial prácticamente igual, por el lado Bondi y por el lado de Unterweger, aunque lo separan pues los continentes, ¿verdad? Y la prostitución, pues porque es un ápice marcado en su historia, ¿verdad? Empezamos. Entonces yo creo que primero sería Unterweger, al que vamos a exponer un poco de su vida para que lo conozcan, y los que no, pues lo los van que a no lo conocer. conozcan lo vayan conociendo, los que ya pues De lejecitos. ahora vean. Claro sí, que porque vamos- lo conocieron de cerca, no pueden decir nada. Claro que vamos a hacer un enfoque psicoanalítico, no nos vamos a meter tanto en el caso como criminal, porque es bastante extenso, ¿verdad? Jack Unterweger nace un 16 de agosto del 51, y bueno, es un escritor, así lo denominan la mayoría de los periódicos y demás, y además un asesino en serie austriaco que mató 12 prostitutas, o al menos estas 12 son las que se les atribuyen, ¿verdad? Que están comprobadas. Tiene una condena, como mencionaba Betsabe, tiene una condena a principios de los 70s, y después es liberado. Esto porque en prisión empieza a cultivar de manera que se hace el redactor del periódico de prisión, después tiene sus escritos, ahí hace sus memorias, empieza a leer las más grandes obras de escritores, entonces lleva un proceso como de evolución. Porque Sí. también escribió cuentos para niños, ¿no? Y poesía. Sí, poesía, Poesía y cuentos, cuentos para un niños. escritor en toda la extensión En de la potencia, palabra, ¿verdad? totalmente. Y su bibliografía también. Su biografía. Su biografía, perdón, Ah, con sí, lujo que- de detalle. Que bastante vendida en ese tiempo. Perverso, a fin de Sí. cuentas. Entonces empieza a hacer todo este proceso de tratar de llevar su intelecto un poco más allá, y después sale y es como el modelo, al menos así lo manejan en Austria, el modelo de que las cárceles están funcionando, sobre que el sistema penitenciario está funcionando, y se hace como el ícono. Entonces de ahí, aparte de que ya en ese punto ya era todo un literato, al salir y considerarse el modelo a seguir, pues lo empiezan a invitar a programas, a foros, Ujú. inclusive a la radio y todo, y pues hacen de él un ícono completamente. Entonces dicen, miren, aquí está el ejemplo vivo de que nuestro sistema sí funciona, y pues él se regocija entre eso, ¿verdad? Claro. Sí, porque detrás de eso seguía asesinando. Sí, entre todo esto O sea, seguía asesinando. Entonces, la primera vez que lo agarran, su modus operandi pues era a base de, el último golpe que daba era por la asfixia. Igual su manera era muy violenta, era a base de golpes y todo, pero su sello característico era a base de la asfixia, ya fuera con las medias o ya fuera con el brasier. Ujú, Entonces esto ujú. es lo que hace. La primera vez lo deja a esta mujer en un bosque, ahí como para tratar de deshacerse del cadáver, y la cubre con hojas. Aquí ya después, cuando la encuentran, no se sabe o hacen mención que si era por esconderla o era como parte poética, porque después los demás asesinatos ya les pone unas hojas encima, pero no lo hace para cubrirla, le pone unas pues cuantas ya. nada más, como si fuera su propio Su retrato. sello, ¿eh? Entonces ya así les deja con lo que las mató, ya fueran las medias o el sostén, y es su sello característico. Pero mientras tanto, después de que ya salió la primera vez, confiesa todo, lo apresan y él confiesa, ¿no? Pues lo hice así, 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 por eso hay tanta información de él. Ujú. Entonces le dice todo, y pues ahí mencionamos antes de entrar al aire, que es como una evolución de que tenía primero, o a lo mejor tiene los dos cuadros, un poco neurótico, porque al Rasgos principio sí siente neuróticos. como culpa y todo, y durante sus escritos lo refleja, que inclusive aquí tenemos algunos en los escritos, que dice: pues mis manos sudorosas están atadas a mi espalda, con cadenas de acero alrededor de las muñecas. La fuerte presión en mis piernas y mi espalda me hace darme cuenta de que mi único escape es terminar con ella. Y alrededor de todos estos escritos, este es un pequeño fragmento, alrededor de todos estos escritos hace mención de las mujeres a las que va asesinando, y también de la oscuridad que él sabe que tiene, ¿verdad? Sí, que él vive diaria. Además es importante resaltar que en el primer asesinato no utiliza ningún objeto perteneciente a la persona para estrangularla. Utiliza un cordón de su abrigo, o sea, Sí. es algo personal. Y a esta persona en específico la deja con su boca hacia arriba, o sea, acostada sobre su espalda, cosa que en los otros casos no sucede. Y ahí toma sus pertenencias, y con lo mismo es con lo que las estrangula. Exactamente. Ujú. Y bueno, pues aquí tiene esta evolución, después de que ya está en esa época en Viena,
alrededor de los 70s y 80s, hay un boom intelectual. Es cuestión de que está todos los medios pegados a la poesía, al arte y demás, que inclusive después hay una premio Nobel, Jelinek es su apellido, es una mujer que lo empieza a apoyar cuando lo empiezan a incriminar. ¿Cómo empieza la incriminación con este tipo? Había un exagente, él ya estaba retirado y había estado en un caso bastante controversial de esta primera víctima, y a él le recordaba mucho cuando empiezan a suceder todas estas, pues Viena sucede en esta ciudad, en Viena. Viena es una ciudad que de los 8 millones creo que tienen, o los 8 millones a nivel Austria que tienen de habitantes, suceden 129 asesinatos. Entonces es como una cifra muy 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 pequeña, y ellos se caracterizan pues por su arquitectura, por su conocimiento y demás, el arte, que como esta cifra criminal que siempre azota a los países, pues la dejaban así como fuera de su país. Entonces los agarra totalmente desprevenidos el que haya un asesino en serie. Claro. El asesino en serie, Unterberger, pues empieza a asesinar, y así lo llaman, el estrangulador de Viena. Empieza a asesinar durante que ya está en función fuera de la cárcel, en radio, en programas de televisión y demás, y él se hace parte de toda esta investigación. Él va a entrevistar a la policía, él va a entrevistar a las prostitutas, inclusive una frase que siempre les preguntaba, tanto aquí en este primer país que hace sus asesinatos, es, oigan y disculpen, ¿las prostitutas tienen miedo? Era su frase. Entonces él quería saber que tenían miedo. Le preguntaba a la policía y le preguntaba a las prostitutas. Y después les preguntaba cuáles eran los lugares de prostitución. Entonces, porque hace un viaje, conforme con esto, con la misma prensa, hace un viaje a Estados Unidos, y en Estados Unidos pues lo reciben muy bien, como una celebridad y todo, y les dice, oigan, ¿y aquí dónde puedo hallar prostitutas? No para mí, sino para la investigación, ¿verdad? Y aquí podríamos comprender un poquito el porqué de tantos golpes y la manera tan sádica de asesinarlas, ¿no? Sí, porque si está diciendo tienen miedo, entonces él buscaba de alguna manera producir miedo. ¿Y de qué forma? Pues golpeo, ato, o sea, tengo que hacer algo humillante, ¿verdad? Exactamente. Algo humillante. Y sometedor, pues también es de sometimiento total. Su sello, y así dejarlas atadas y decir, yo lo hice y mira, no se pudo ni defender, ¿verdad? Entonces es como parte de su sello. Después este policía que les digo que ya estaba retirado empieza a hacer conexiones y él lo acusa públicamente. Dice, para mí que todos estos asesinatos que están sucediendo en Viena y tanto suceden en Estados Unidos es este escritor, locutor y todo lo demás, Jack Unterberger. Y pues todo el círculo social intelectual se queja así como, ¿cómo? Pero ¿cómo puedes pues no, que estaba a él, pero sí es el ejemplo de regeneración, exactamente. Él que ya está completamente en la sociedad otra vez activo y demás. Entonces él, al ver esto, a su vez que ahorita dices que es un sociópata, está muy bien esa definición, pero a su vez de que es su punto como de odio, de decir la sociedad no me sirve de nada porque yo soy intelectualmente supremo que ellos, a su vez es su escudo, porque él sabe que mediante la sociedad va a ser su salvación. Y así es como varias veces lo intentan incriminar de esto, o al menos este policía ya apoyado por otros especialistas, y siempre se sale con esta última opción que tiene, que es la sociedad, y que es el apoyo, busca apoyo a través de artículos. Sus mismos artículos siguen surgiendo de que el asesino de Viena, el estrangulador, está azotando la ciudad y tenemos que hacer algo y todo, y él indignado también. Entonces, en todo esto, él trata de tener un apoyo mayor cada vez. Y pues es parte de que la sociedad, sí, esta premio Nobel lo apoya completamente y dice, no, es que él no puede ser porque el arte salva a personas. Y hay una frase curiosa de McCreary que dice, cuando se educa un psicópata, lo único que se consigue es un psicópata educado. Claro. Entonces él así dice, un psicópata, el arte no lo va a salvar, o un psicópata pues es un punto en el que ya no entra pues ni el conocimiento ni nada, porque aquí podríamos decir, sí, está sublimando, como muchas personas lo harían, mediante el arte, que es la literatura, escribiendo, a lo mejor escribiendo de una manera oscura o demás, pero él no, él lo toma como parte de él, y lo toma como parte de, véanme, lo que puedo hacer, véanme, y a la vez esta ayuda que puede tener, porque aquí vamos a poner en duda todos sus escritos, qué tan veraces eran, que inclusive su propia biografía, como es todo este conocimiento que adquiere es después de que ya había matado a varias personas, es cuando ya está totalmente cultivado. Entonces, ¿qué tan verdaderos son? Porque aquí ahora ya sabe que es un medio para manipular a la sociedad.
Y el sociópata sabemos que tiene una gran tendencia a la mitomanía. Exacto. Entonces, esto también se refleja en esta contraparte de él, de decir, bueno, yo no estoy haciendo nada, yo soy bueno, estoy regenerado, pero tiene la otra parte que sigue asesinando y él se miente a sí mismo y miente a la sociedad. Ahí podríamos comprobar su mitomanía. Por otro lado, vemos que a su autobiografía le pone el purgatorio o purgatorio, es como se titula. Entonces esto ya también te está dando indicios de lo que la persona o de cómo percibe lo que él hacía, ¿no? Sí, como de alguna manera, ya sea que lo percibiera como culpa, de estoy consciente de lo que estoy haciendo y estoy consciente de que estoy mal, o por la otra parte de quiero decirles lo que ustedes quieren que yo diga, ¿verdad? Que es el caso, porque todos los periodistas decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces su respuesta pues fue fácil. ¿Ustedes qué quieren oír? ¿Quieren oír que yo me siento a mí mismo con culpa? ¿Que yo me siento mal por todo esto? Pues eso les voy a dar. Como la pregunta que hacía de que si tenían miedo, ¿no? Las prostitutas, al fin de cuentas, él buscaba eso para llamar, bueno, para seducir, al fin de cuentas era para llamar la atención y que lo oyeran, ¿no? Sí, y también tiene todo este seguimiento por las mujeres que curiosamente para ellas pues se les hace atractivo, y al igual que Bondi pues también es su arma, la seducción y todo, ahora que ya tiene el don de la palabra, como podríamos decir, pues acercarse con ellas, y él no oculta su parte pasada de que estuvo inculpado por un asesinato, él lo presume, e inclusive esto se hace atractivo para las propias mujeres, porque dicen, no, pues ¿cómo soltarían a una persona así? Si una de sus novias, es lo que dice en una entrevista, que dice, no, yo no tenía miedo, ¿por qué? Porque cómo iban a soltar a una persona así, una persona que es capaz de asesinar, si no estuviera curada. Entonces, entonces estoy segura con él. Y esa era su frase en los bares y todo. Él contaba a grandes rasgos su historia, ¿no? Pues yo asesiné a una persona y todo, me metieron a la prisión y ahí me dice esto, y contaba su historia con lujo de detalle, además de que ya estaba su biografía a disposición del público. Y pues era como el atractivo de él, que decía, no, pues mira, está reformado, tiene una parte oscura, pero ya es una persona buena. Y así. Ya es buenecita. Entonces era como, nuevamente, ahora que muchas veces lo hemos mencionado, el antihéroe perfecto, porque pues tenía esa melancolía con todo esto, que como escribía él, decía, no, pues es que las partes oscuras y Dios y el infierno y demás, siempre hace esta ambivalencia y la comparación, y sus escritos poéticos pues todos dicen así como es una persona que sufre. Pero aquí es donde ponemos qué tan verdaderos eran esos, o qué tan verdadero era ese sufrimiento, que ahora que él ya conocía la literatura en toda su extensión, pues él podía manejarla a su modo, ¿verdad? Sí, totalmente cierto. Pues ya van sucediendo varios casos, les decimos, no lo vamos a exponer en su manera completa, al menos ya hablando lo criminológico, criminalísticamente, sino para ahorita continuar con el análisis. Él sigue con estos asesinatos, todas las prostitutas, él sí hacía hincapié en esto, que fueran prostitutas, para llegar al final en que ya ahora tiene sentencia en Viena, e inclusive él viaja a Estados Unidos contra la ley. Él viaja a escondidas y allá se refugia. Ya había ido una vez y se había paseado como una celebridad con este traje que les digo tan característico, blanco y con una flor de un lado, pues sí, como dice, como un dandy o como un conquistador. Claro, sí. Y ahora va a Estados Unidos, pero como a refugiarse, y busca el apoyo social, intelectual de este país. Ahora lo busca acá en Estados Unidos y busca que lo ayuden, y como él sabe que si regresa a Viena lo van a apresar, entonces desde acá mantiene contacto con todos estos autores y les empieza a decir, no, es que no es posible y ayúdenme y demás, y cómo yo voy a regresar a prisión si yo sé el martirio que es y demás. Pero fíjate, si vemos, él tiene en su libro escribe algo bastante curioso. Si le hubiera hecho un buen análisis, hubiéramos descubierto bastantes cosas. Dice, manejaba mi barra de acero entre las prostitutas de Hamburgo. Tenía enemigos que fueron conquistados por el odio en mi interior. O sea, por un lado está hablando ya, en el término barra de acero, ya está refiriéndose, pienso yo muy a criterio personal, que esta parte fálica, ¿no? Y en el conquistar a sus enemigos por el odio en su interior, está admitiendo que de alguna manera está manipulando sí, exactamente a la gente que lo rodea. rodea. Entonces, vaya, lo está diciendo básicamente así, claro como el agua, ¿sí?
Sí, que es sorprendente que sí, ahorita lo vamos deduciendo poco a poco, y en ese tiempo, a pesar de tener sus escritos, a pesar de tener ya las pruebas de que había sido un asesino y demás, siempre se le tenía como o al menos podría ser ya socialmente explicándolo, como el temor a decir, no, pues no nos queda entonces nada, porque si el sistema penitenciario no sirve, o si no hay culpa en los asesinos, entonces ¿de qué chiste tiene tenerlos ahí vivos, verdad? Porque bien es de los países que también está en contra de la pena de muerte por bastante tiempo, porque dicen, no, es posible la reformación, es posible la rehabilitación de estos, entonces como el miedo social a decir, no, pues si no funcionó con él, no va a funcionar con nadie, ¿verdad? Entonces ahí como que trataban de tenerlo en defensa. Y pues sí, en sus escritos, de alguna manera, si le hacemos un análisis profundo, pues él mismo está diciendo, lo sigo haciendo y no pasa nada, y estoy jugando con ustedes. Y lo disfruto. Claro, parte de lo perverso, pues a fin de cuentas. Después, aquí otra vez entran así como unos cuadros, a lo mejor un tanto neuróticos, entre su misma perversión, en el que cuando ya se ve acorralado, tiene un intento de suicidio. Él se corta las venas y así lo hallan y pues alcanza a salvarse, pero él mismo ahí otra vez tiene apoyo un poco del círculo intelectual, en que dice, no, mira, sí está arrepentido, sí quiso acabar con su propia vida, hay que darle una oportunidad más y todo. Entonces siempre está entre esta ambivalencia de que sus defensores, pues tenía buenos defensores por lo mismo, porque los intelectuales lo apoyaban, y los mismos periódicos trataban de ayudarlo porque él era uno de ellos. Él había sido un columnista, entonces a ellos se les hacía que no, es que todo esto, el mantenerse ocupado, ¿cómo lo va a hacer? Y aquí empiezan a contradecirse varias escenas del crimen, o al menos él trata de hacerlo así, en que dice, no, mira, yo estaba en tal día en América, yo estaba tal día en Viena, yo estaba tal día en Múnich, yo estaba en tal día en tal parte, pero después gente que siempre le sigue la pista, pues gracias a él lo apresan, porque él dice, no, pero mira, cuando fuiste acá a tal lado, nosotros no nada más te estamos acreditando por estas 12 prostitutas que mataste en Viena, pero cuando fuiste a tal lado, si revisamos en las cifras, hay suben los asesinatos de prostitutas en Múnich, después suben en América, entonces ya los empiezan a conectar, y pues de esta manera es cuando se le hace la etiqueta del primer asesino en serie internacional. Fíjate. Y porque aquí, como ahorita más tarde mencionaremos en Bondi, era la parte que la policía o toda esta investigación no podía conectar por lo mismo de la falta de comunicación. Acá también él pasaba entre países, entonces mientras allí en países llegaba y no, pues algunos ya lo mencionaban, no, era una persona muy elegante, de traje, inclusive el mismo traje que utilizaba para irlas a seducir, decían una persona así, y ahí se fue la prostituta y ya no volvió, y con se fue la prostituta y ya se empieza a hacer como el retrato hablado de esta persona, y pues coincide totalmente. Ya por último lo apresan y pues sí lo llevan a muerte, ¿verdad? Y podemos comparar cómo inicia, como decíamos, con un poquito a lo mejor de neurosis, de culpa, en su primer caso. Después las posiciones cambian y las deja ya en posiciones sexuales. Y por último, en su último asesinato reconocido, digamos, a la mujer permanece con él varios días, no la mata de entrada. Y se toma la molestia de hablarle al esposo y decirle, sí, todavía. yo fui su verdugo, o sea, le dice que ya la mató, yo fui su verdugo y Dios me ordenó hacerlo. La dejé o la tiré, la palabra textual es la tiré en un lugar de sacrificio. O sea, ¿cómo va relacionando las palabras? Con la cara vuelta hacia el infierno, y le di el castigo que merecía. Y si regresamos al título de su autobiografía, que es el purgatorio, entonces podemos enlazar que él es el verdugo, está Dios, está el purgatorio, que es parte de la creencia cristiana, está el lugar de sacrificio, que en la antigüedad se ejercía también en el cristianismo, y está el infierno. ¿Sí? Pero fíjate que pareciera, bueno, más a nivel de lo narrativo, a fin de cuentas, como un ángel exterminador, pues, ¿no? Sí, ahora él ya se quita la culpa de yo ya no voy a ser culpado, o nunca voy a ser como ese tipo que va a ir al purgatorio y pagar sus penas. Ahora yo soy el verdugo y yo soy instrumento de Dios, podríamos decirlo así, ¿verdad? Entonces yo no tengo por qué sentir culpa, claro, porque yo estoy ayudando a una obra mayor. Entonces, sí, y remata confirmándolo al decir, le di el castigo que merecía. Ajá. Inclusive, bueno, ahorita decía, lo lleva a su muerte, pero no lo lleva a muerte de las autoridades. Unterweger, como termina, es como mataba a sus prostitutas o como mataba a todas estas mujeres, termina ahorcado.
y se ahorca con su cinturón y algunas agujetas, y hay algunos especialistas que investigan todo esto de la composición de los nudos, y estos nudos eran idénticos a los que él utilizaba para asfixiar a las mujeres. Entonces él así termina, asfixiado en su celda, y es el fin de su vida. Su fantasía, al final de el escritor. Pues sí, la eternidad. Ya la tenía literal, ahora la quería, pues, bueno, en la literatura, y ahora la quería literalmente, pero en su vida, ¿verdad? Entonces así ¿Y sus libros se consiguen todavía o ya también salieron de...? Pues en internet, están circulando. Todavía hay de buscar. Para que le interese. No, pues está bien. Pero sí, sería interesante hacer un análisis profundo de toda esta manera de la que él escribía. De su porque narrativa. Ahora, sabiendo todo esto, a uno se le hace bastante sencillo, o dice uno... Pero fíjate de que... ¿verdad? Ajá, fíjate de que no, bueno, no sería como el único que se sospecha de que, bueno, de un escritor asesino. Uh-huh. Se cuenta también la leyenda, pues a fin de cuentas, de que Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, también tenía algo así como de que asesinaba él a la persona, bueno, supuestamente, ¿eh? Como historia se dice, se comenta y se rumora, y de que él investigaba su propio caso que él había hecho, entonces por eso aparecía el personaje y decía, pues estas pistas, sí. Pues yo las puse de acá. Elemental. Exactamente, por eso era tan bueno. Sí, y Unterberger es lo que hace, le da pistas a la policía, y inclusive siempre está delante de la policía porque claro. Oigan, ¿y cuáles van a ser los métodos con los que van a tratar de intimidar y decir, no, pues vamos a hacerlo así? Pues él le servían en bandeja de plata, pues lo van a hacer así, claro, por este lado. Pues por supuesto. Y él llegaba y sus artículos totalmente indignado, pero también con muchos datos que a lo mejor que ni la policía tenía muy claros, y que él los daba como afirmados. Es que el asesino piensa de esta manera y piensa de esta manera porque es así, así, así. Y no, pero no podemos dejar que ande suelto y demás. Entonces había esta ambivalencia otra vez. Pero la policía realmente tuvo demasiadas fugas. Uh-huh. Quizás por esto que mencionas, pero aún así, en uno de los casos, encuentran el cadáver de la mujer y tenía pocas horas de haber muerto. O sea, si hubieran revisado en qué momento fue, uh-huh, y hubieran verificado que él estaba en ese lugar dando X conferencia o libro o lo que tú quieras, perfectamente se hubiera generado el vínculo. Bueno, y aquí tiene una pareja, su última pareja, que inclusive surge este síndrome, creo que le llaman de Estocolmo, uh-huh, que es el apego al propio criminal que está haciendo el delito, aunque sea en contra tuya, y tienes ese apego o enamoramiento. Tiene una pareja que dura bastantes años y que es la que lo acompaña a América, lo acompaña a todos lados. Entonces dicen, bueno, pues ya tiene una pareja, o ya él está como una célula funcional, está tratando de hacer su familia, que al final es la primordial en la sociedad, sí, en la familia. Entonces ella siempre le sirve de portada. Entonces cuando llaman, oye, ¿dónde está Jack Unterberger? Pues ella responde, y no, pues estuvo conmigo, no, pues estuvo, aunque no haya estado. Entonces así como que aplaca un poco a la policía o a la gente que está investigándolo. Claro, también bueno, a fin de cuentas su cómplice, ¿no? Uh-huh. Y ella, pues obviamente, pues, ni modo que no supiera, ¿verdad? Pues, claro. Y que al final inclusive tiene atentados contra ella. Y ella después publica algunas biografías. Y hay bastante material sobre Jack Unterberger, tanto en cuestión de estas biografías, de libros, inclusive le hacen canciones un tiempo ahí en Viena, ¿sí? Que las prohíben estas canciones. ¿Son sus narcocorridos de allá? Más o menos, para no decir que somos los únicos. Le elevaron el narcisismo más de lo que ya lo tenía. Sí, y inclusive ahora, bueno, hasta nuestros tiempos todavía sigue siendo una figura. Hace algunos meses aquí en Guadalajara estuvo la obra de John Malkovich que se llama La Comedia Infernal, y justamente habla de este asesino, ¿verdad? Sí. Estuvo aquí en un teatro, sí, me acuerdo. Y bastante buena. A mí sí me tocó verla, y aquí hace toda esta ambivalencia entre que es contra mujeres, pero las mujeres le recuerdan a su madre. Entonces, y él en su biografía pone porque tuvo pues un alejamiento de su mamá, y como que él veía en las mujeres, él decía, esa es mi excusa. Inclusive él mismo como que les daba la solución a los psicólogos que lo trataban de analizar. No, es que yo veo a mi mamá en las mujeres, entonces por eso las asesino. Entonces él lo decía ampliamente y sin ningún remordimiento. Sí, él tenía una fractura porque aparte lo cuida, los primeros 7 años de vida lo cuida su abuelo, que es alcohólico. Ajá. Y la mamá pues es prostituta. Uh-huh. Entonces él... ¿Quién encaja? Exactamente, sí. Él trata de excusarse diciendo, pero podemos comprobar en este caso en específico que en realidad él estaba cumpliendo los deseos que tenía hacia su madre, uh-huh, ¿sí? Y muy claramente.
porque es la misma profesión y de alguna manera se está vengando por el descuido que tuvo durante todos estos años. Y otra vez entre la parte perversa de matarla y entre la parte neurótica de amarla, ¿verdad? Entonces sí, estaba de un punto a otro. Vamos a una pausa. Bueno, vamos, ya terminamos con un Unterberger, sí, ahorita continuamos con Ted Bundy, y ya después para ver un poco las semejanzas. Con música, ahorita venimos. Ay, sí, le dejo. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Bueno, nos manda saludos Graciela. Y ya hablando de Ted Bundy, nos dice Aguilar que la pornografía era un factor importante para Bundy. Ahorita lo checamos. Bueno, ahora comencemos con Ted Bundy. Él nace el 24 de noviembre del 46. También tiene su fecha de actividad, al menos ya criminalmente, casi en las mismas décadas, los 70, los 80, y ya él finalmente en los 90 es casi cuando termina, pero casi tienen este mismo punto. Patrón. Y que inclusive hasta la edad, ya después cuando ellos mueren, pues está alrededor de los 50 años, ¿verdad? Entonces, estamos con Ted Bundy. Él es una persona que se caracteriza por sus asesinatos de una manera bastante violenta, sí, que inclusive es, así como acá lo hacía Unterberger, él lo hace inclusive un punto mayor, y también hay esta evolución que mencionamos, como en el otro caso, una evolución que es poco a poco. Primero tiene una pareja que es con la que dura más tiempo y es la que toma como la característica de las que van a ser sus futuras víctimas. Esta es su novia por bastante tiempo, estudian ellos psicología juntos en la universidad. Ella termina primero su carrera y es cuando corta con él, y ella dice su argumento que corta con él porque no le veía futuros planes que fueran concretos. Ella decía que vivía al día, entonces que a Ted Bundy no le interesaba como hacer algo con sus propios estudios. Entonces ella dice que es como su punto para cortarlo, porque le dice, no, es que tú no me vas a llevar a ningún lado, nunca tienes ni planes ni de casarte, ni de qué vas a hacer después de la carrera, ni de un trabajo. Y sí, bueno, ella que se aleje, que bueno, ¿verdad? Bueno, sí, que ella se aleje, sí, pero de lo que le decía, digamos, al sociópata o al psicópata, digamos, tiene esa característica de que él no ve futuro, él pues puro presente. Y rompe con todos estos puntos que lo aten, porque en muchos de los trabajos que estuvo Ted Bundy, un factor era que duraba muy poco. Entonces él siempre como cambiando y siempre moviéndose. En un principio sus delitos son menores, sus delitos son por robo, por romper algunas cosas, por violencia pero contra objetos. Entonces va poco a poco escalando entre que tiene varias condenas, inclusive en algunos estados, por todo esto, por violencia o por robo a mano armada o robo nada más así, de tiendas y demás, y es como la manera por la que no trabaja. Entonces él ve fácil todo, pues si no tengo dinero, robo dinero, o robo cosas más bien, inclusive televisiones, dicen que a veces llevaba una televisión completa de algún lugar donde estuvieran exhibiéndolas y pues nadie se daba cuenta, ¿verdad? Y él toma este factor después de que dice, lo que hacíamos mención hace poco momento, y dice, no, pues es que si yo he visto bien, ¿cómo van a sospechar de mí? ¿Verdad? Entonces él ya toma ese punto, porque al principio sí, parecía un vago, decían, y demás, y ya después que él va refinando todos estos factores para tanto para seducir y tanto para mentir, que ya después dice, no, pues me tengo que ver bien para salir, entonces siempre ya cuida su imagen. Pero desde el inicio tiene una tendencia a querer ser clase media alta, y de hecho menciona que se casa con una mujer por cuestiones económicas. Como por interés. Esta persona, la que mencionamos, que estudiaba psicología con él, es como su mujer ideal, porque dicen, era una mujer de clase alta, era una mujer que tenía, pues, con esto dinero, tenía reputación, tenía un buen apellido y todo, y entonces él dice, es mi mujer ideal, ¿por qué? Porque ella me va a llevar como a esta clase, ¿verdad? Mientras que yo no lo soy, con ella sí lo voy a hacer, pero ella lo deja, y entonces es como el punto que marca ya el comienzo de todo, porque él pues lo hace ver intolerable, ¿verdad? Deja la carrera, él después de que lo rompe, y a los pocos años pues retoma otra carrera, pero esta la retoma en Derecho. Podríamos decir entonces que ese fue el detonante, ahí estuvo la fractura, en el momento en que es abandonado por esta mujer por ideal. La novia, sí. Claro. Y al igual que Unterberger, tenía este abandono constante. Más adelante vamos a mencionar algunas características que las tomamos como semejanzas, pero ahorita adelantando un poquito, es que también su madre lo había prácticamente abandonado, carecía de una figura del padre, su padre nunca se supo quién era,
y se va con sus abuelos, que también en Unterweger pasa esto, ¿verdad? Lo mandan con sus abuelos y demás. Entonces tenía como siempre la figura del rechazo, que lo había rechazado su padre, que lo habían rechazado sus propios abuelos, que lo habían rechazado su madre principalmente, y ahora lo rechaza esta persona, que inclusive en sus primeros años o en su infancia dicen que es una persona bastante rechazada por todos sus compañeros en las escuelas. Entonces esto lo hace hacerse una persona introvertida y pues él va guardando todo para sí. Al último, que ya tiene una relación estable, que ya va por algunos años, que ha sido parte de su compañera universitaria, es la última que lo quebra y dice, no, pues ya, ¿verdad? Como que ese fue el punto. Dura algunos años, que podríamos decir hasta sumido en la melancolía, o a lo mejor ya con sus primeros asesinatos, porque se le acreditan 36 en total al final de su vida, pero los analistas un poco más metidos en su caso dicen que fueron más de 100, que inclusive en el 2001, pues años los podríamos considerar bastante cerca, para después de que él acabó, prácticamente casi 20 años después de que ya se le habían dicho, le acreditan otro más, que una persona que había desaparecido en el 76, si mal no recuerdo, y que dicen, no, pues también fue de Ted Bundy. Y en este caso, a la persona que tenían en prisión, ya tenía casi, pues todos estos años ahí en la cárcel, lo sacan porque dicen, no, ¿sabes qué? Finalmente fue Ted Bundy, discúlpanos. Mira, como aquí, no eras tú, ¿verdad? Onda. Entonces pasa ya en todos lados. También vemos cómo la figura del padrastro le afecta, porque dice que lo hace o lo lleva a recoger legumbres con él, y esto él lo siente humillante. Ah, sí, a él le parecía completamente humillante, un trabajo indigno para él, que era un trabajo para pobres, él así lo mencionaba. Entonces decía, no, yo no puedo ser como parte de esto. Y pues, ¿qué hacía? Pues prefería robar, ¿verdad? Con tal de no trabajar. Era más digno. Más digno robar para él. No, pues para él. Y pues así, algunos periódicos, o la prensa al menos, lo menciona después como el asesino de estudiantes. ¿Esto por qué? Porque al haber estado después de la Universidad de Psicología, ahora que pasa a la Universidad de Derecho, aquí es donde empieza sus primeros asesinatos. Él consigue comprar un Volkswagen de ese año. El famoso Volkswagen. El famoso Volkswagen, que alguna vez lo mencionaron, muchos asesinos en serie han tenido Volkswagen. No estoy ya por el carro, ¿verdad? Por la practicidad o la popularidad de ese tiempo. Pero es curioso también, un dato curioso. Y en este Volkswagen pues es cuando empieza a hacer todos sus trucos y demás, donde ya sea que se paraba y decía, oye, ¿sabes qué? Se ponía un fémur en el brazo y decía que traía el brazo roto y que no podía con las bolsas. Oye, ¿me puedes ayudar con libros? A chicas o con los libros. Pasaba todo esto, que estaba quebrado y demás. Iba a las playas, iba en las mismas universidades y todo, y a puras chicas universitarias eran las que seducía de esta manera. Oye, ¿me puedes ayudar? Y todo. Pues como dicen, era bien parecido, pues ¿quién le iba a decir que no? No, pues claro. Ya tengo mi carro estacionado. Ya cuando ellas estaban metiendo las cosas, pues él les pegaba con la palanca del gato, y ya, se las llevaba, ¿verdad? Y habría que ver las características de estas muchachas físicas. Las características eran exactamente muy parecidas a la que lo había terminado. La de la novia tendría que tener relación. Hay esas psicólogas, porque terminan. Las psicólogas somos muy buena onda. Pues ni tanto, aquí no. Sí, porque se dice que él genera una obsesión. Cuando ella lo termina, él genera una obsesión y trata de seguir en contacto con ella por medio de cartas. Sigue en contacto, inclusive, sigue en contacto. Y vuelven porque después, bueno, en este tiempo, ya que está en la universidad acá estudiando leyes, tiene otra pareja. Y esta pareja ya tiene un hijo, es madre soltera, pero ella, aunque sabe que la engaña, aunque sabe que anda como en malos pasos, al menos ella sabe que roba y demás, se lo perdona porque dice, no, pues es como el futuro padre de mi hijo, y porque voy a terminar con él y terminar casándome pues y demás. Entonces ve como que, bueno, ahora que ya está estudiando y va a terminar la carrera, como que es un buen partido. Entonces como que le vale todo eso, pero él mientras tanto sigue en contacto con esta primera novia que había tenido, y que, sí, la psicóloga, y que después hasta inclusive se reencuentran y a ella le parece así como de, oye, como que parece que sí se reformó y demás, porque pues ya él le dice, ya sabes qué, yo ya soy... ya soy abogado. Entonces, los abogados, ves? A ver. Los abogados, pues es el único abogado psicópata que conozco. El único, ¿no? El único. Y bueno, así empieza, entre todo esto que está pasando, su vida amorosa, los asesinatos siguen y siguen y siguen y siguen, con una cifra que va aumentando sin parar. Este asesino, al igual que acá en Unterweger, él lo hacía en países y en ciudades allá del mismo Austria, él lo hace por estados, de aquí de Estados Unidos, y lo que mencionamos es que en la legislación de Estados Unidos es bastante
pues, ¿cómo se puede decir? Cada estado ve por sí mismo y no le interesan los demás. Entonces, no tienen mucha conexión hasta que entre el FBI o entre alguna agencia que ya sea pues nacional o internacional, que es la que los hace juntar la información. Pero mientras tanto cada uno quiere ver así como yo soy el que lo voy a atrapar. Entonces tenían en algunos estados ya cifras de que había matado, pero todavía no se sabía quién. Se iba de ese estado, iba a otro y hacía lo mismo, y a otro y hacía lo mismo, y así poco a poco hasta que empieza a ya surgir un retrato y que ya empiezan a decir que es Ted Bundy, pero no lo atrapan así tan rápido. Ya de las últimas que hace es entrar a una fraternidad de estas que usan letras latinas y todo. Y ahí mata, creo que 12 mujeres a golpes, y después sale, inclusive mata a otra, que inclusive la alcanza a seducir y todo, y le dice, oye, vamos a mi carro y demás, y ahí mismo también otra que mata. Y que inclusive dicen muchos de los que estaban en esa fraternidad, era fraternidad exclusiva de mujeres, que lo ven salir y todo, pero dicen, bueno, pues va a ser el novio de alguna, o demás, ¿verdad? Como ya sale de noche, y no pasa nada. Y sus asesinatos sí, al principio suceden nada más durante la noche, y después ya como que le va valiendo. Ya tiene una evolución, en tanto que ya es más narcisista, que dice, no, pues, ¿sabes qué? No me han atrapado en otros estados, no me atrapan en pues ya lo puedo hacer a la hora del día que se me plazca. Fíjate. Y así es como lo hace. Pero también manifiesta sus tendencias claramente, porque a su pareja, a Meg, le decía o le pedía que cuando hacían el amor se quedara completamente quieta, fingiendo estar muerta. Porque a muchas de sus víctimas las mata, y inclusive él después confiesa que practicaba la necrofilia. Entonces, ¿no? Yo tenía sexo con personas muertas. Sí, porque de hecho le dice que solo así puede alcanzar el orgasmo, si no es así no logra. Eso hace con esta novia, que ya es la más duradera, la madre soltera, le empieza a pedir, y ella al principio se molesta, pero en algunas accede, inclusive ya después la entrevistan y ella dice todo esto. También aquí a lo mejor a muchos de los escuchas les sorprende cómo hay tanta información, pero es que después lo apresan una vez y él confiesa todo. Él confiesa todo, pero se lo confiesa a un agente del FBI. Este agente del FBI le pide que coopere con él, y él le dice, sí, yo voy a cooperar contigo, pero ayúdame tú en mi sentencia. Entonces quiero que se vea minorizada y todo. Sí, lo atrapan, e inclusive con este agente del FBI pues mantiene una amistad al menos laboral, que después él le propone ayudarle con otro asesino en serie que estaba en Estados Unidos, que era el asesino de Green River. Y que él le dice, no, pues yo te ayudo a atraparlo. Y sí, aquí como mencionábamos, muy al estilo de la película Hannibal Lecter, que él le ayuda a atrapar otro asesino en serie, y así es como tienen el diálogo. Y inclusive otro asesino en serie que a lo mejor algunos conocen, que era John Gacy, que se vestía de payaso, él mostraba una admiración por Ted Bundy, que él era pues al menos artista en pintura, y hacía era payasito era payasito artista. Y hacía sus pinturas de Ted Bundy, mostrando la admiración. Pero vemos que la policía no solo le admira y le reconoce por la ayuda prestada a capturar a otro asesino, sino que además recibe una condecoración por ayudar a salvar a un niño que iba a morir ahogado. Atrapar a un carterista también, una vez atrapa a un asaltante, y así como que la sociedad ya después lo tenía como un héroe, porque inclusive tiene partes con el Partido Republicano. Y hay otro dato curioso, que la esposa de John Carter, si mal no recuerdo, Jimmy Carter, tiene nexos con varios asesinos en serie, queriendo no, pero los tiene. Con John Gacy también es activo de su partido, que era este payaso. Es republicano. Con Ted Bundy, que también se declara republicano, y con otro asesino en serie que también se declara republicano, y siempre tenían fotos con ella y demás, con la que iba a ser la primera dama, era la primera dama. ¿Cuáles son los republicanos? Los de George Bush. ¿Ellos son los republicanos? Creo que sí. Y bueno, así es como sucede todo esto de Ted Bundy. Lo atrapan 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque 2 se les escapa. Fíjate, ¿verdad? Oye. Después él despide a sus abogados en una de estas y dice que son incompetentes, que él mismo se va a representar. Pues la audiencia y el jurado lo deja, y sí, se representa así solo. E inclusive pues ya con esto lleva a muchas veces que ya lo tenían a punto de la silla eléctrica, los lleva a desistir, porque él hace argumentos bastante buenos, y tiene la audiencia pues ahí magnificada con él. Él dice, no, pues esto y lo otro, y también dice sus secretos, ¿no? Y también dice algunos secretos, los emociona y todo, y va a muchas audiencias. Entonces de esta manera alguna vez en la segunda, creo que la segunda es cuando se fuga
Él pide que lo dejen ir a la biblioteca porque tiene que revisar libros de derecho para ayudarse. Lo llevan a la biblioteca y de ahí se desfuga, ¿verdad? Oye, pero que se avienta de un tercero, Se cuarto avienta del tercer piso. y se lesiona un pie, por supuesto, y corre y no lo alcanzan con todo No, y eso, fíjate nada más. Pues ahí porque los que lo ven caer, no, como ya estaba vestido de traje y todo, piensan así como de, pues este tipo, ¿qué le pasa? Será un loco nada más, pero era Ted Bundy, y entonces corre y nadie lo alcanza porque todavía no le avisan a la policía que estaba dentro de la misma biblioteca, entonces nadie lo alcanza y después dicen que se refugia en las montañas. Ay, Dios mío, tan bueno que estaba. Bueno, vamos a ver si hacemos segundo. Solo porque también el del payaso está bueno, fíjate. Sí, sería bueno incluirlo. Pues le seguimos entonces. Además no se ha concluido esto. Todavía no, seguimos Todavía con falta Ted Bundy con este. y el payasito pintor. Así es. Gracias a todos, hasta la adiós.